Vamos a grabar la entrevista a Carla Zúñiga. Esta es la segunda conversa que tenemos y estamos a 17 de marzo del 21, para que no se nos olvide después que va el registro. Sí. Ya, bacán. Bueno, Carla, un poco el objetivo de la reunión es conversar sobre tus procesos de escritura y profundizar un poquito en las versiones que tú armaste para El Amarillo Sol y ese proceso, o sea, que nos contara un poco sobre ese proceso en particular, ¿ya? Ya. Entonces, para así poder profundizar en este proyecto que está haciendo Huellas de Creación, y nada, de alguna forma, la primera pregunta que teníamos es cómo tú ubicarías esta obra en tu recorrido como autora, como dramaturga. ¿Cuál sería como su lugar? ¿Tú dirías que es una obra a la que llegaste como en un momento particular o una madurez de escritura o no? ¿Hoy día te sentís distanciada de esa escritura? Un poco por ahí. Bueno, yo creo que es como la primera obra que, no sé cómo explicar. Bueno, es la primera obra que yo escribo como siendo mamá. Y creo que eso me marca a mí, obviamente. Yo creo que tal vez ni siquiera yo puedo tener conciencia ahora como de cómo ha cambiado mi escritura de que fui mamá, por ejemplo, no sé. Porque mi vida cambió, mi percepción de la obra cambió, ¿cachai? Y por supuesto que también me empecé a interesar como a pensar la modernidad del feminismo, por ejemplo. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cachai? Como repensar la familia, la crianza, ser niña, ¿cachai? Como que siento que a partir de esa obra, esos temas como que no sé, pues se instalaron mucho más que antes, no sé. Siento que desde ese lugar es como importante y muy marca un momento porque eso, la empecé a escribir como a las 2 semanas de haber tenido a mi primer hijo. Entonces, nada, era como muy escrita como desde el puerperio máximo y me lleva a ese momento, como inmediatamente esa obra. Ya, o sea, claro, está súper marcada también como por la vida que coincide como también con la maternidad, ¿no? Entonces, ¿el deseo de escribir esta obra venía un poco de antes o fue como que coincidió también con tu proceso de embarazarte y saber un poco lo que venía? No, en verdad yo desde hace mucho rato que quería hablar de la violencia obstétrica. Ese era el inicio de esta obra, que finalmente no sé si habla de eso. Habla mucho más como de ser madre, de lo que significa ser madre. Pero tenía ese deseo desde antes de ser mamá, mucho antes. Cuando descubrí lo que significaba la violencia obstétrica, como que al tiro me interesé porque sentía que era una forma también de violencia hacia la mujer, ¿cachai? Que estaba súper normalizada. Y partió esta obra como con ese deseo y después ya llegamos a este otro lugar, como de pensar la maternidad en un lugar equivocado, en un lugar que no es aceptado, que no debería ser, ¿cachai? Entonces, nada, pues ese discurso inicial se fue transformando y siento que se tiñó un poco como con mi sensación de ese momento, como de lo que yo estaba sintiendo, del proceso que yo estaba pasando, pero también desde un lugar que no era el mío, no sé cómo explicarlo, porque yo no soy una travesti, ¿cachai? Soy una mujer, entonces, pero de alguna manera igual terminé hablando de mí, ¿cachai? No sé, es muy raro. Oye, y en esa, bueno, ahí como que obviamente vamos a ir intercambiando un poco las preguntas, pero queríamos saber cómo en esa vida cotidiana tuya, también cómo te encontré un espacio para escribir, ahora más como en el procedimiento mismo, ¿tenéis como un lugar donde escribir o fue como voy a escribir en el momento en que pueda, cuando pueda, a la hora que pueda? ¿Cómo llevaste el proceso? Bueno, fue, no sé, por una parte caótico, porque yo estaba muy caótica y muy fuera de mí misma, porque tenía una guagua recién.
pero también siento que me afirmó, como que me afirmó a la tierra, no sé cómo explicarlo. Como que yo tenía mucho temor como de la depresión postparto y todas esas cosas, y como de enloquecer, y siento que tener que escribir y como pensar en eso y ordenarme, me ayudó como a quedarme acá, no sé, se entiende como, te Sí, hablo muy claro. sensorialmente, pero fue como un cable a tierra, por decirlo de alguna manera, y eso sí me sirvió mucho. Y al principio las guaguas duermen caleta, entonces como que mientras la guagua dormía yo escribía, y la escribí como muy en la noche, me acuerdo de escribir, no sé, como de las 12 de la noche a las 5 de la mañana, como de escribirlos en esos horarios medio raros. Yo estaba en la cama, soy como una señora, como que no me cuesta mucho concentrarme como en un escritorio, como que me gusta mucho escribir acostada. Y así la escribía, como con la guagua durmiendo al lado, y yo así como escribiendo. Eh, entonces era muy triste porque me imaginaba que me quitaban la guagua que tenía al lado y que la amaba mucho, me daba mucha pena pensar en eso. Y en que no todas las personas tuvieran la libertad de hacer lo que quisieran hacer. No, cuático, porque era como, claro, se iban mezclando los planos como de lo cotidiano y la escritura. ¿Y en ese proceso estuviste más bien sola, Carla? O estabas acompañada, por ejemplo, o ibas dialogando con Javier, o habían otras personas que te leen? Sí, bueno, iba revisándolo con Javier. Sí, con Javier lo iba revisando, claro. Íbamos leyendo y tratando como de encontrar la historia. Entonces fue eso, muy con él, sí. Ujú. Oye, y entonces tú igual dirías que el puerperio marca también tu escritura de alguna forma, o dibuja, o da un contexto como para esta obra. Habría sido distinta si estuviera en otro momento de tu vida, ¿o no? Sí, yo creo, definitivamente, sí, sí. Sí, de hecho cuando, como que hay muchos llantos de guagua que yo escribí en la obra y después cuando la veía, ay, me daba mucha angustia, me daban como ganas de llorar, como que sentía ese llanto de guagua y era como, no sé. Eh, entonces sí, yo creo que marca muy también eso de lo que yo estaba sintiendo y de también como yo ponerme en el lugar de esa protagonista y de eso, como de que en el fondo no te dejen amar, ¿cachai? Sí, como de eso se trata también todo eso, como que incluso amar se vuelve un privilegio. Mm, claro, hay algo de eso en el trabajo. No sé, Connie, quizá tú querés como seguir con algunas preguntas. Sí, sí, es que me parece súper interesante también pensar y profundizar en esta opción, Carla, que no sé si es consciente o inconsciente de haber abordado esta problemática que tú además estabas viviendo cotidianamente, en una etapa muy particular además, pero en una situación distinta a la tuya, como ocupando también ese distanciamiento o esa mediación de una maternidad de una travesti. Entonces, si ese procedimiento, esa forma, fue algo que tú pensaste también eh, como algo que te podía ayudar a canalizar mejor esa escritura, o fue algo que surgió como en continuidad también a trabajos anteriores que tú habías realizado. No Yo sé si creo se escuchó porque estoy que con fue más o una... menos conexión. ¿Te Sí, escucho? se escuchó, sí. Yo creo que fue como una mezcla de cosas, como que por una parte tratamos de abordar la maternidad desde la mujer, pero también nos hacía ruido, o yo no estaba lista para hablar de eso, no había tenido todas las experiencias, como finalmente, ¿cuándo para una mujer ser madre es un acto de libertad? Como que esa pregunta hace 3 años no sabía responderla. Creo que ahora sabría cómo responderla, pero en ese momento aún no lo sabía. Porque finalmente la maternidad para nosotras muchas veces es una obligación, ¿cachai? Entonces, ¿cómo pensar la maternidad desde un lugar más subversivo? Eh, y en ese momento, eh, como que pensamos en el cuerpo nomás, como que
¿qué cuerpo no puede ser madre, ¿cachai? Y por eso llegamos a historia, y también yo creo que yo estaba tan encima de mí misma y del proceso que estaba viviendo que me era muy difícil como abordarlo desde una historia tan cercana a mí, a lo que me estaba pasando, y me fue mucho más sencillo traspasar lo que estaba sintiendo a una historia que tal vez estaba más lejos de mí. Claro, había ahí como Eso. una distancia. Está buena esa relación que estáis diciendo, como que finalmente cómo hacerse cargo del mandato desde otro lado, como elaborar ese lugar. Claro. Sí, que yo creo que después ya fui mamá de nuevo, como que he investigado caleta sobre la maternidad como del feminismo, y creo que ya podría responder esa pregunta, ¿cachai? ¿Y Como de cómo, cómo pensar la maternidad desde la libertad. ¿Y cómo la ¿Y pensáis? cómo la respondería? O sea, no sé si ¿Cómo tengo la la respuesta? respuesta, pero en el fondo también es que es súper brígido, es muy complejo, porque claro, ser madre inmediatamente te sitúa en un lugar como de poder, porque te transforma en una mujer que sirve para esta sociedad, pero también es un engaño, ¿cachai? Porque hay mucha violencia sobre la figura de la madre, mucha, desde distintos espacios, ¿cachai? Entonces como que te venden un engaño con la maternidad, te obligan, y cuando ya eres, te castigan, te violentan pariendo, te violentan con el adultocentrismo, te violentan porque tenés que criar sola, porque no tenés una red de apoyo, porque tenés que autoexplotarte a ti misma, ¿cachai? Bueno, en fin, como mil violencias, ¿cachai? Y que también, como que estaba leyendo un libro el otro día que hablaba de eso. Ya, muchas ramas tal vez del feminismo miran mal ser madre, ¿cachai? Porque se supone que ser madre te quita como la libertad, ¿cachai? Pero esa libertad, ¿en qué la voy a ocupar si no soy madre? Como en trabajar, ¿cachai? Como que esa es la libertad, como ir a la oficina, trabajar hasta las 8 de la noche para unos hueones que valen callampa, ¿cachai? O incluso ser madre y tener la guagua y lograr como el sueño de ser madre y trabajar, ¿cachai? Pero esa guagua también es una mierda, ¿por qué estoy llorando en la oficina? ¿Por qué no podéis ver a la guagua, ¿cachai? Entonces como que todo fuera una trampa, y en verdad hay que pensar la maternidad de nuevo, porque igual estamos todas atrapadas, ¿cachai? Oye, igual es cuático, porque en el fondo, bueno, no sé, quizá estoy haciendo una lectura propia y aquí me estoy saliendo un poco de la pauta que tengo, pero que tenemos con la Connie, pero hay como un fracaso también a ese escape en el Amarillo Sol, pues, como que no sé si hay una fuera del mandato de la maternidad todavía, como que, pucha, es bien terrible, po, porque es como que hay una forma de estar atrapados, así nomás, no hay como una forma de escapar. Siempre como que el tiempo está siendo un tiempo perdido, no sé, eso pensé mientras te escuchaba, porque decía como, claro, son como otras estrategias, otras utopías, pero como irrealizables todavía, o inmateriales, como incluso en la ficción que, que aparece acá. No sé, Sí, no sé. sí, sí. Es que yo siento que hay que pensar todo de nuevo, ¿cachai? Entonces es difícil, Mm. porque incluso uno puede pensar que, no sé, pues, oh, ya, tuve una guagua, entonces ahora estoy trabajando caleta y duermo súper poco, pero estoy como siendo muy exitosa y logrando todo, pero en verdad estoy al pico, ¿cachai? Como estoy deprimida, estoy cansada, estoy agotada, y como que siempre eso los varones no lo sienten. Mm. Es algo que solo siente una, por más bacán que sea tu compañero, no tiene una presión social que una tiene desde que nació, ¿sí? Mm. Entonces, es difícil. Pero en esa reflexión, em, eh, ¿en qué momentos o con qué acciones o de qué maneras como lograr subvertir esa opresión? ¿Qué, cómo lo hayas experimentado tú? ¿Cómo lo piensas tú también? ¿Cuáles son Uh-huh. esas fisuras por donde una puede encontrar
o encontrarse a sí misma de manera más libre, accionando, relacionándose, vinculándose de manera más libre, no sé. ¿Qué Pucha, al menos piensas? yo, sí, yo creo que, pero no sé, también hablo muy desde yo y mis propios privilegios también, ¿cachai? Como yo vivo con mi compañero y nos dividimos como que siempre estamos preocupados de dividirme 50-50 el cuidado de los niños, ¿cachai? Y eso es bacán porque las guaguas no dependen solo de ti, como hay un compañero como activo, donde los dos estamos como a la par, como que siento que, por ejemplo, eso es súper importante. Pero claro, ¿qué pasa con las mamás solteras, con otros núcleos como familiares, ¿cachai? Y también es súper importante las redes de apoyo, que casi siempre son como con las amigas que son mamás, ¿cachai? Con las madres, las abuelas, como con otras madres, ¿cachai? Como que encuentro que eso también es súper importante, armar redes y apoyarnos entre nosotras, que creo que se está pasando. Hay caleta de grupos de mujeres como madres que se juntan a hablar de esto mismo, ¿cachai? Como de cómo escapar del agobio, de cómo no vivir así, ¿cachai? Como lo pensaron los varones. Finalmente, todo este sistema, incluso la maternidad, ha sido pensada durante siglos por los varones, ¿cachai? Bueno, y en ese sentido quizá, y no sé, estoy como pensando, igual el teatro puede ser un espacio como más colectivo en que todavía hay como cierto lugar, no sé, esto es como para vivir maternidades o paternidades como más flexibles, más colectivas, no tan como en esta idea de que el hijo es como un proyecto individual de tu propio éxito, sino que es como un cuidado común, ¿cachai? O sea, los niños son un cuidado común de Sí, quienes no tenemos hijos también, ¿cachai? sí, y también de pronto procesos como de trabajo más entrelazados con la maternidad, con la paternidad. Por ejemplo, no sé, pues, muchas veces pasa que me acuerdo de la Emilia Noguera, por ejemplo, que ella contaba que iba a ensayos, o que por ahí posteaba que fue con sus dos hijas a un ensayo al ictus, cosas que no suceden en todos los espacios laborales, como de una apertura, No, ¿no? ¿Mm? sí, o sea, a eso voy también, que uno habla de sus propios privilegios, que yo también, mi compañero trabaja en el Museo de Arte Precolombino y también ha ido con mi hijo, ¿cachai? Como, y ni un rollo, pero no toda la gente puede hacer eso, ¿cachai? Que no Claro, todas las mujeres les aguantan que vayan con niños al exacto. trabajo. Bueno, y a veces también Sí, me imagino un tiempo sin el hijo o la hija también, y como que también ese es un derecho Tiempo. que se te niega acuático cuando no tenías esa red, el cuidado, no sé qué, no hay como un aparato que provea todo ese lugar, ¿cachai? Porque, claro, me imagino que a veces igual quería ir al ensayo sola, no quería ir como con un hijo. claro, también. Y a veces te querés dormir una siesta y ver Netflix como lo hacía ya antes, no sé, como un momento Claro. de ocio, claro, Ah, claro que sí. bueno, Oye, y y como un enlace con el amarillo sol, ¿cómo aparece, Carla, o si podemos como conversarlo, esta matriz como de grupos de colaboración, de redes en la obra, Es de que en la esta obra, mamá claro, en la obra son puras travestis. Y lo bonito con es sus eso, que todas las amigas, travestis, con claro, sus todas las compañeros. travestis cuidan la guaguita, por eso todas sufren también como el dolor de la protagonista, porque sienten que la guaguita es de todas ellas, eh, porque todas la han cuidado, como que es otro tipo de familia, más colectivo, como es la vida de las travestis también, porque la familia finalmente muchas veces es ese espacio, ¿cachai? Mucho más que la familia propia que les dio la espalda, ¿cachai? claro, y hay también una cosa que es interesante como en términos así ya más como de genealogías teatrales,
es que como que siempre la familia o el cuidado o la tragedia, ¿cachai? Está como vinculada a la unión de sangre, ¿cachai? Como al patrimonio, al filoy, a esta tradición como súper que Claro. tiene que ver con mantener como una línea de una familia dada, ¿cachai? Como del don. Y un poco acá hay una resistencia que es la familia por elección, ¿cachai? Y que es entonces como otra dinastía, porque además es una dinastía, ¿cachai? Entonces como es bien, o sea, uno podría pensar eso, que hay como una apuesta de, y aparte de la tragedia como el melodrama, como en géneros, en estética, en todo, que posiciona como un género como con otra articulación social, ¿cachai? Y ahí como que hay una jugada tuya y que nos lleva de nuevo a tus formas de escribir. Y en Sí, esa es forma... que, claro, como escribimos, perdón, No, dale, dale. Sí. dale nomás. No, que claro, cómo pensamos también en otro tipo de familia, cómo deconstruimos también esa palabra, porque la familia como heteronormada, ¿sí? Y es súper tóxico y es súper irreal en muchos casos. ¿Sí? Como, entonces, como también, no sé, uno si ve como cosas, los libros de niños, muchas cosas, como que la familia es papá, mamá, sigue siendo así, ¿cachai? Entonces, ¿cómo rompemos con eso y inventamos otra familia? Mm. Carla, por ejemplo en ese proceso de escritura, ¿cuántas versiones como ya? Eh, claro, tenemos una versión que se llama Berenice, otra que se llama Duele, después la versión 1, versión 2, versión 3, y una versión así como más cerrada del Amarillo Sol. Eh, ¿Tú nos podéis contar un poco cómo se fueron como articulando esos procesos? ¿Tú te acordás más o menos cuál fue primero, cuál fue el texto, cuánta distancia tiene un texto del otro, cuáles serían las fechas, etcétera? Te puedo ir mostrando igual si queréis. Tengo, no sé si hay Bueno, algo ahí en el celu, pero voy a compartir la pantalla igual. igual A yo mí creo que me acuerdo. sí, como, ¿Tony? como Oye, contarle yo estoy también a la pegada Carla que, porque no escucho bien. no, parece que Ahí yo, escucho. No sabemos quién, pero Dale nomás, dale. ahí escucho bien. sí, que después en otro momento quizás nos podemos juntar cortito, como más en computador y con mejores condiciones de conexión para mostrarte también el trabajo que nosotras hemos hecho con los materiales. Bacán, sí, obvio. Bueno, pero cuéntanos por De ahora todas maneras, mientras con las versiones, lo que te acordé. Mira, aquí yo tengo como las cosas sí, en el Drive y hemos estado, no sé si vaya a poder ver sí, mucho, pero acá como que esta es la intranet y acá están, ¿cachai? Como la colección y dentro de esto hemos armado como distintos documentos por los que se va a poder ir explorando, ¿cachai? Y acá van a estar también las versiones bacán. de tu obra, ¿cachai? Y tenemos bocetos, como que se completa un poco con lo que de la Elizabeth, hemos hecho otras entrevistas también, así que por ahí vamos. Entonces podríamos partir con Duele como este primer ejercicio, ¿no? Sí, eso es como yo, una de las primeras cosas que escribí. De todas maneras, yo esto lo escribí en poquito tiempo, entonces todas las versiones son como muy pegadas, como de tiempo. Ujú. Todas las versiones son del 2019, ¿cierto, Carla? Del 2018. Son 18, todas del verano del 2018. Sí, perfecto. Y todas entonces, fueron tú escritas como partís entre con enero y febrero. esta, No, como que entre es, febrero y marzo. ya, esta es la Sí, primera, duele. una de las primeras que escribí. Sí, que ahí hay mujeres. Bueno, y de hecho, eso lo voy a ocupar para otra obra que habla sobre la violencia obstétrica de Buenísimo, como que de eh, acá nace otro, ya, súper. otra obra. Sí. Eh, Nada, pues esa fue la primera que escribí cuando aún pensábamos que iban a ser mujeres las protagonistas, cuando queríamos hablar de la violencia obstétrica. Y un poco esa escena habla de los relatos que recibimos como herencia sobre el parto, sobre el dolor de ser madre,
una visión de la maternidad súper llena de sacrificios, dolores, cosas terribles, partos sangrientos, como un poco habla de eso, como de la herencia del relato. Claro, aquí como que por ejemplo hay un texto que dice Virginia, entonces hoy día me desperté así y cuando empecé con contracciones dije, hoy me voy a morir durante el parto y no sé, es como si estuviera segura de que me voy a morir durante el parto, qué estúpida, ¿no? Y después Paula le dice, ya nadie muere durante el parto, Virginia sí, algunas mujeres mueren durante el parto y ahí como que parte, claro, todo lo que tú estés diciendo, como ese miedo como anquilosado entre el miedo a Claro, morirse o a rajarse, el miedo ¿cachai? a morir, claro. Y que en el Aparte, fondo es un poco verdad, porque una muere, pues, como que morir y te claro, transformáis en otra persona, ¿cachai? si eso iba a decir por ahí, dice el miedo a partirse por la mitad, que es súper interesante simbólicamente también. Claro, Sí, pues, está, claro, como el dolor del cuerpo. Bueno, no sé, al menos yo crecí con historias como de mi mamá y de mi abuela, de unos partos muy horribles, como historias horribles de negligencia, que una ahora lee como negligencias médicas, ¿cachai? mm. Pero en ese momento era como lo que nos tocó, Claro, como que puta, me así va a pasar era. lo mismo a mí. Era Y era, como, claro. sí, así era, no, así era como una cosa como terrible. Oye, y hay una cosa como más de tu escritura que nosotros, bueno, tú elegís siempre esta clave como súper irónica, súper negra, porque esto podría tratarlo como con un dramatismo y una solemnidad absoluta, pero hay una decisión ahí, como de desde dónde se escribe. ¿Cómo construir ese lugar? ¿Cómo aparece? Un poco para ti, como ese espacio, como a qué se refiere también, por qué escribir desde ahí. Hoy no sé si es tanto pensado, es como que es como sale, como me imagino las cosas, pero yo también creo que tengo muy ligado como esta imagen de que en lo trágico o en las situaciones más dolorosas aparece el humor y porque aparece el patetismo, ¿cachai? Como que cuando estamos sufriendo, cuando estamos vulnerables, eso, aparece el patetismo que es muy gracioso también, ¿cachai? Pero es algo muy gracioso que en verdad es triste. Mm. Entonces me parece interesante como esa mezcla de cosas, ¿cachai? Como que en, en lo más horrible que te está pasando te podéis reír o te podéis reír años después y llorar al mismo tiempo, ¿cachai? Mm. Claro, la risa aparece como otro lugar para enunciar como el patetismo. Igual está bueno como pensarlo desde ahí. Y Carla, después de Duele, ¿cuál escribiste? ¿Te Ay, acordáis? no me acuerdo Mira, el tengo orden de las cosas. Berenice y después ya hay versiones que son más ordenadas, versión 1, versión 2, versión 3. Pero Berenice, ¿te acordáis cómo? No, no sé. Hoy no me acuerdo, tendría que revisarlas de nuevo. Eh, Tendría que revisarlas. Pero yo me acuerdo que partimos de distintas historias, porque no me acuerdo bien, pero como que antes la guagua vivía lejos, por ejemplo, no vivía en el mismo edificio. Después al final, como en el fondo uno empieza como a poner sobre la mesa, es así como trabajo yo también, como que empieza a poner sobre la mesa todos los elementos que me parecen interesantes o que creo que sirven. Después uno va como moviendo las piezas, como haciendo que encajen. Entonces, claro, no nos servía que la guagua no estuviera ahí, por ejemplo, ¿cachai? Y era mucho más interesante que viviera ahí abajo. Ya, pero entonces, ¿por qué vive ahí abajo, cachai? Bueno, porque la familia vive en el mismo edificio, ¿cachai? Y así uno va como atando cabos, pues, y después nos damos cuenta que, claro, que le hablen abajo, es como que le hablan en un cementerio, es como que la Claro. guagua está muerta desde siempre, ¿cachai? Mm. Claro, hay como Berenice, una cosa, Berenice perdón. viene, perdón, perdón, Pía, que corte ahí, pero Berenice viene del Lemebel, del texto de Lemebel. Sí, él tiene una historia que se llama Berenice, que es de la travesti que se robó una guagua del barrio alto, que pasó en verdad, y que hay un mea culpa de eso. Mm. Ya, claro, entonces agarráis como esta historia que es del MBL y del MBL, claro, entra ahí como que lo tenéis ahí como un subtexto. Sí, de ahí partimos, sí, de hecho, a partir de esa historia del MBL, llegamos a que fuera una travesti.
a partir de la historia de Berenice y de otra que aparece en Loco Afán, que es una de las primeras, que es de esta travesti que está con SIDA y que en su delirio de muerte empieza a fantasear con que en verdad está pidiendo y que está súper embarazada, entonces tiene antojo y tiene puros síntomas de embarazo, pero en verdad está muriendo de SIDA. Pero la otra le sigue la corriente porque se está muriendo y la ama mucho. Entonces, de esas dos historias llegamos a esta historia de Alma. Ya, claro, ahí se van conjugando como algunas cosas. Sí, y como quizás también, si es posible, Carla, son estas como piezas que se van poniendo arriba de la mesa y que vas componiendo, y van componiendo con Javier, si no entiendo, porque hablas también de vamos componiendo, vamos armando. ¿Es un proceso Sí, de ambos en ese sentido? claro. Sí, Sí. sí, sobre todo en el proceso de armar bien todo, de que todo encaje. A mí me sirve mucho trabajar con Javier, porque en verdad escribir sola es súper difícil y es un proceso mucho más lento también. Entonces me sirve mucho la mirada como de afuera, donde se ven cosas que una está tan adentro de la escritura que no las logra ver. Y en verdad me costó mucho llegar con la estructura final, me costó mucho. Eh, y al final ya encontré esta estructura que era un poco como ir a juicio, como algo así, más como irse por ese lado. Y, y ahí ya tengo grabado un video donde como que ahí relaté toda la obra para acordarme que no se me olvidara. Esa es la versión final, pues, pero antes estábamos confundidos, había en una vez de las versiones hay como un primo homofóbico que raptan las travestis que tienen guardados en voces. Claro, o No sé sea, si les mandé eso. son como súper, como que, claro, acá tenemos algunos apuntes de las versiones. Oye, ¿y ese video lo tenéis, Carla? Sí, es que yo creo que pensé en mandárselo, pero estoy ¿Ya? como dando pechuga, como en pijama. Mira, igual lo voy a buscar. Por último, el audio, ¿cachai? Que a lo mejor podemos sacar la imagen si no queréis como tenerla, como de registrarla, Claro, y igual solo el audio. sería, y solo el audio, pero igual sería súper interesante o tener una imagen fija, ¿cachai? Atrás si no queréis como, es como decisión tuya, pero sería bonito como porque habla de otra Voy forma a, de trabajar, ya ¿cachai? voy a darlo Ya. porque lo tengo en el celular, yo lo tengo, si no lo tengo en el computador, lo voy a buscar y se los mando. Ya, pues estaría buenísimo. Y ahí por último te preguntamos sobre la imagen y tú decidís cómo queréis que se vea nomás, pues, pero, o por último se escuche simplemente, pero porque Ya, habla pues, de acá. otras formas de trabajo, ¿cachai? Que no es siempre escribir, sino que a veces te podéis grabar o cómo capturar ese relato. Mira, aquí hay unos apuntes sobre las distintas versiones, ¿cachai? Por ejemplo, entre la versión 1, 2, 3 y la final hay como variaciones de personajes, lo que tú decías, ¿cachai? Como en Duele están estas mujeres, Sí, ya es como una primera escritura, después hay otros, aparecen los personajes, en la tercera versión está como un pediatra, ¿cachai? Que después no aparece en la versión final, que también aparece como esta todavía que sustentaba o se quedaba algo de la idea de la violencia como médica. Carla, se nos fue la Carla. Se nos fue. Yo creo que igual, amiga, como que ay, ahí están, podemos, me había caído. Sí, te caíste. ahí volvió. Sí, me caí. Ahí volví. Ya, no, tranqui. Yo- Igual después podemos hacer una revisión como más tranquila de esto. Estábamos, justo la Connie sí, creo que por ahí iba sí, su. Ya. sí, Íbamos como pero tengo revisando. una preguntita súper súper concreta, Sí, más como para la descripción de lo que estamos haciendo. Nos decía que las versiones del amarillo son el 2018, en sí, verano del 2018. sí, todo esto lo escribí como en febrero del 2018 y mayo del 2018. Ujú. Pero la obra se estrena el 2019, ¿no? No, el 2018. Se Ah, estrena en noviembre del 2018. ahí tenemos ya, qué bueno, que tenemos ahí un error en Camilo Enrique. Sí, en el Camilo Enrique. Sí, Ya. no se estrenó el mismo año que la escribí.
Ya, perfecto. Y una vez Y que lo otro es, que la escribiste, Carla, perdón, ya no hubo modificaciones, o sea, como que el texto quedó más o menos así. Sí, Ya. no, unas pequeñas cosas como de edición, como de cortar, pero Ya. eso, no hubieron más cambios. y otra pregunta muy, muy, muy cortita que es, dentro de la lista de referentes, tú pusiste un referente que es Paris is Burning, que, Sí, que el enlace está roto, o sea, no va a nada. Entonces te lo voy a mandar por WhatsApp, a ver si nos puedes ayudar tú a encontrar otro YouTube ya, porque no cachábamos bien qué era. ya. Le voy a decir al Javier porque en verdad eso también nos sirvió para el montaje más que para la escritura del texto. Ya, yo Ya. te voy a escribir igual por WhatsApp para recordarte. Es ese documental sobre las drag, ¿o no? Como... Sí, Ya, sí, ya, bacán. sí. Ya, ya, Sí. ya. Ya. Por último ahí tenemos como sabemos lo que es. Ah, ya, bacán. Ya. Bacán. Eso, Carla, yo creo que igual como es un súper avance, como que ya vamos mirando las versiones y todo, y como que se va acotando un poquito la colección. Y nada, pues te agradecemos un montón Sí, por po. poder conversar y quizá te Sí. vamos a pedir en otro momento así algunas preguntas más específicas y sería bacán tener Sí, ese video. obvio. Ya. Sí. Obvio.